interesados por la investigación, por el desarrollo, por la ayuda, etc. Hay algo también que es importante y es que esta es la conclusión de todo un cuatrimestre de trabajo, ¿verdad? Donde hemos trabajado bastante, tanto en el máster de género, que tenemos algunas personas y políticas de igualdad, como en la asignatura de Psicología Social 2, donde los últimos días, pues sabéis todos que hemos estado trabajando en la importancia que tiene amueblar bien nuestra cabeza con modelos adecuados para analizar la realidad. No quiere decir eso que hay muchas veces cometamos errores, pero creo que habéis hecho un muy buen trabajo para intentar discernir qué es lo adecuado a la hora de tratar con determinados elementos, los modelos de ser humano que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, a veces las aplicaciones de las teorías que conocemos no son solo teorías, esto quedó claro, ¿no? Sino que tienen consecuencias importantes en la vida de las personas. Como ejemplo de esas consecuencias importantes hemos cogido un caso que ha sido, bueno, tenéis aquí, si lo veis aquí en la pantalla, la chica que aparece, hemos trabajado el documental que ha hecho esta persona en clase. Yo creo que en algunas clases ha sido bastante emotivo porque han surgido personas que se han sentido muy identificadas y han compartido lo que han pasado a lo largo de su vida, con lo cual las teorías no son neutras. Es un ejemplo de un modelo psicosocial mal aplicado cuando no se ha tenido en cuenta que hay una base orgánica o biológica para determinadas enfermedades o procesos y la importancia de la investigación. Esto lo hemos unido, esta persona además era una estudiante de Harvard, lo digo sobre todo en clase lo hemos trabajado mucho, tanto en el máster, ¿verdad?, como en el resto de las asignaturas. Pero para los que venís simplemente al final de este proceso de trabajo, que es esta conferencia, hay que decir que esta persona ha hecho al final, es una estudiante de Harvard, ha hecho un documental muy interesante, que podéis consultarlo online, que está traducido, donde las consecuencias que ha tenido para ella y para todo un bloque de personas esta mala aplicación de una teoría con la cual estamos amueblando nuestras cabezas, ¿de acuerdo? Hemos trabajado pues la importancia también de los enfoques multidisciplinares. Aquí estamos en la Facultad de Psicología, pero evidentemente necesitamos la perspectiva médica. Por eso ha sido una buena idea, como hemos trabajado tanto la perspectiva psicológica, ¿no?, pues que tengamos también la aportación de la otra parte, que a veces es muy difícil tener. Tenemos aquí dos profesionales de la medicina y creo que es importante que sepamos también esa perspectiva. Otro aspecto que hemos trabajado también es que esta enfermedad o este síndrome, que es la encefalomielitis miálgica o síndrome de fatiga crónica, tiene un componente de sesgo de género. Ha afectado fundamentalmente a mujeres. En los últimos años ha afectado a algún hombre de familia relevante y se ha empezado a investigar, se han cambiado muchas cosas, pero las consecuencias de los sesgos de género también están ahí, que es lo que hemos trabajado más en el máster de género y políticas de igualdad. Y también, si veis las preguntas, es un problema de desconocimiento. De hecho, aquí nuestro objetivo, pues con este ejemplo, es poder dar a conocer y entender este proceso que se ha asimilado a salud mental por falta de desconocimiento. Muchas veces vamos a profesionales y si no saben, evidentemente, no pueden hacer un buen diagnóstico. Es muy importante que en los años que tenéis de formación, sobre todo aquí que estamos por primera vez los tres grupos juntos de primero de psicología, que es muy importante, pues que tengamos conocimientos, inquietud, esas ganas de conocer y descubrir y no quedarnos con la primera idea, hacer un pensamiento profundo, analítico de los procesos que tenéis alrededor. Y por último, esto es un ejemplo de la mala aplicación de una teoría. De las muchas teorías que vais a conocer se pueden aplicar mal o se pueden aplicar bien. No hay una garantía de que siempre las apliquemos bien, pero siempre es importante tener en cuenta, sobre todo los ejemplos de las consecuencias, algunos y algunas de las que estáis aquí, habéis sufrido las consecuencias de la aplicación de malas teorías, en este caso en salud, pero pueden ser en otros contextos diferentes. La historia está llena de ese tipo de ejemplos. Bueno, hecho esta introducción y agradeciendo que estéis aquí, y también celebrando el final del curso, lo que nos veremos en los exámenes y en los trabajos, pero bien. Voy a presentar a las dos personas que están aquí con nosotros, que yo creo que os van a ser de bastante utilidad. Ella es Eva María Martín, ella es médico. En la información que os envío, sobre todo al alumnado, tanto del máster como de Psicología Social, sabéis que ella es médico de familia y tiene un especial interés por dar a conocer ese tipo de enfermedad y ayudar a este tipo de personas que padecen esta enfermedad, desde su perspectiva y su conocimiento, ¿no? Y además está colaborando en la investigación que con la doctora Oltra
están haciendo en la Universidad Católica y su equipo que está aquí, una investigación bastante importante, que están buscando biomarcadores de esta enfermedad para demostrar que hay una base orgánica. ¿No? ¿Me equivoco? No. Están en conexión con Oxford y con Florida. O sea, es importante las redes en distintos países para descubrir, todavía están en fase de recogida de muestras, ¿no? de personas que tengan estos síntomas. Es muy importante la investigación y ella está, pues, la persona médica que está colaborando. Ahora se hablará, tiene una ponencia muy interesante. Y luego hemos traído también, gracias a la ayuda de otra compañera, de Lucía, a Íñigo Murga, que es médico odontólogo, ha hecho el máster en neurociencias, tiene un proyecto de investigación muy interesante también sobre esta enfermedad, ¿vale? Y es de la Universidad del País Vasco. Entonces, si os parece bien, bueno, tenéis la información en la hoja que os envío sobre cada uno de ellos, ¿vale? Le estamos está viviendo unos días muy intensos porque ayer estuvimos en las naves también hablando de este proceso, con otro tipo de personas, etcétera, y estamos gastándole las energías bastante. Pero bien, está bien que ya que está aquí, que compartamos, que os aprovechéis, que podáis preguntar, etcétera. Mi idea es que cada uno de ellos haga su ponencia, ¿vale? Y cuando, por ejemplo, primero hablará Eva, ¿te parece? Cuando termine, le preguntáis, sobre todo las dudas. Yo sé que muchos saben mucho ya de esto, ¿vale? Yo os lo digo. Vale, las dudas que tengáis, cualquier curiosidad, etc. Y luego Íñigo también os planteará, porque el proyecto de investigación de Íñigo también es muy interesante, y os comentará también, pues, sobre todo indicadores, ¿no, Íñigo? Indicadores y el proyecto que está desarrollando. ¿De acuerdo? Pues le doy la palabra a Eva y la dejo para vosotros. Bueno, pues muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí. Y bueno, la finalidad de la charla de hoy, la mía, es muy sencilla. Solamente es una charla informativa. Os voy a decir cómo se está atendiendo a día de hoy a los pacientes que tienen síndrome de fatiga crónica o encefalomielitis miálgica. Cómo se les está orientando. He querido empezar con esta frase, con todo no es lo que parece, porque siempre que atendamos a algún paciente con esta enfermedad, lo tenemos que tener muy presente. Ni su aspecto, ni ninguna de las pruebas que le podamos hacer va a mostrar la magnitud de su enfermedad. Si queremos saber lo que el paciente lleva por dentro, eso lo sabe él y lo sabe su familia. Solamente preguntándoselo podremos saberlo. Entonces, para situarnos un poco, vamos a dar datos. ¿De qué estamos hablando? Pues es una enfermedad neurológica, no porque lo diga yo, sino porque en la clasificación internacional de enfermedades está codificada como tal, con el código G933. Y como tal enfermedad, pues para diagnosticarla tiene unos criterios diagnósticos, quien los cumple tiene la enfermedad y punto. Es una enfermedad sistémica, quiere decir que puede afectar a varios órganos y aparatos. Puede afectar, no solo afecta al sistema nervioso, afecta al sistema digestivo, al genitourinario, al cardiovascular, de forma que podrían estar implicados varios especialistas a la hora de hacer un seguimiento de la enfermedad, como ocurre con otras enfermedades sistémicas de medicina. Afecta a un 0,2% de la población. Y eso, en números absolutos, ¿qué quiere decir? Que en la Comunidad Valenciana hay 10.000 pacientes enfermos. Y si vamos a concretar más, cada médico de familia que tenemos un cupo de unos 1.500 pacientes, pues tendremos 3 pacientes en nuestro cupo. Y van a ser pacientes que conocemos, no son pacientes que no vienen a consulta, sí, les vamos a conocer, porque, como pongo después, afecta sobre todo a mujeres y jóvenes, entre 20 y 40 años, otros ponen entre 30 y 50, pero son mujeres jóvenes y que la mayoría no van a poder trabajar. Entonces van a venir a consulta porque están enfermas y porque necesitan la baja. O sea que van a venir varias veces a por sus partes de confirmación. Vale. Entonces, vamos a seguir. Vamos a dar más datos. El diagnóstico se demora entre 2 y 10 años. Concretar es muy difícil, pero que se demora mucho, muchísimo. No existe ningún especialista que asuma ni su diagnóstico ni su seguimiento. Un 80-90% de los pacientes están sin diagnosticar,
Pero no quiere decir que es que estén en una fase silente, que no se les puede diagnosticar. No, están enfermos, pero no saben por qué. Y todos los pacientes, todos en algún momento van a ser derivados a salud mental. Creo que sobran las palabras para darse cuenta que si los datos de la primera diapositiva y de esta son de la misma enfermedad, algo estamos haciendo francamente mal. Entonces, vamos a analizar qué es lo que sucede. ¿Cómo empieza? Pues a ver, no es una enfermedad fácil de diagnosticar, porque ya desde el inicio cada paciente es diferente. Hay pacientes que empiezan poco a poco, los síntomas se van sumando a lo largo de los meses. Hay otros pacientes que empiezan de forma muy abrupta. Hay pacientes que empiezan con síntomas generales y hay pacientes que empiezan con síntomas localizados. A lo mejor te cuentan lo que luego veremos que es una fatiga de las manos, o una fatiga solo mental, o una fatiga de las piernas. Hay pacientes que si les preguntas ves que en su familia hay más gente enferma y hay otros que no. Y luego hay pacientes que claramente te dicen, pues es que yo me puse malo desde que pasé esta infección, desde que di a luz, desde que pasé este estrés tan fuerte, desde que me operaron de algo, te saben, desde que estuve en contacto con esta sustancia, te saben decir lo que creen que ha despertado su enfermedad. Y hay otros pacientes que no te lo saben decir. El caso es que cuando ese paciente llega a consulta la primera vez, sí que suele ser un paciente al que el médico considera que se le tiene que estudiar. Y ese primer día normalmente o se pide una analítica, según lo que te cuente, o se manda al especialista, o incluso los que empiezan de forma muy abrupta te llegan a asustar y les mandas directamente a urgencias. Hasta ahí creo, ese primer día, creo que la orientación pues está bien, se hace lo correcto. ¿Cómo continúa? El caso es que cuando el paciente vuelva, ya sea el paciente que hice una analítica, el paciente que le mandé al especialista que a su vez pidió una resonancia, un electromiograma, lo que sea, el paciente que mandé a urgencias, cualquiera, todos en la consulta recibirán la misma contestación. Sus pruebas son normales. Y el paciente dice, oiga, pero es que yo estoy muy mal. Es que el otro día me pasé y me pasa una semana en casa. Es que el colegio de mis hijos está a 2 pasos y no llego de una. Es que me pongo a pelar para hacer una tortilla de patata y a la tercera patata me tengo que parar. O es que cuando nos juntamos toda la familia, todas esas conversaciones cruzadas, es que hay momentos en que no llego a procesarlas. Y es entonces cuando normalmente se empieza un peregrinar de médicos, especialidades y pruebas, que da igual el camino que cojamos el que cojamos, siempre va a acabar igual. Todo es normal. Entonces llega un punto que el médico se le empiezan a acabar las ideas. Dice, es que todo es normal. Y si todo es normal, a ver si mi paciente es normal. Y te acuerdas que en la facultad te decían, ante un paciente con síntomas que no sepas justificar y que todo salga normal, nunca infravalores el valor de lo psicosomático. Y llega un momento en que el médico ya no sabe qué hacer y le dice al paciente, es que todo es normal. Quien te tiene que ver es el especialista de salud mental. Porque no encuentro nada. Esa posibilidad de lo psicosomático se ha convertido en mi única posibilidad. Y el paciente, que en este punto estamos hablando de que probablemente lleve años entre la demora para hacerse una resonancia, hacerse una analítica, lleva años, probablemente ahora no solo tiene el problema de que está enfermo, sino tiene el problema de que ha perdido su trabajo y no sabe cómo pagar la hipoteca, tiene el problema de cómo cuidar a sus hijos porque no tiene la energía que corresponde, pues el paciente dice, pues hasta aquí hemos llegado. Unos van a salud mental y otros se van a su casa, pero asumen que su problema es suyo y que ir nuevamente a consultas médicas no le va a servir para nada, que allí nadie le va a ayudar. Son frustraciones y desilusiones. Aquí, en este punto, es donde se queda el 80-90% de los pacientes, ese 80-90% que están sin diagnosticar. Entonces, ¿qué pasa? Con ese 10-20% que a lo mejor son más peleones, que su médico es más peleón,
o que tienen más posibilidades económicas y que pueden seguir yendo y van a consultas a entidades privadas. Pues que de tanto ir, al final consiguen encontrar a un médico que conoce la enfermedad y que le dice, oye, que es que tú tienes un síndrome de fatiga crónica, que es una enfermedad neurológica grave y que justifica todos y cada uno de los síntomas que estás contando. Entonces el paciente dice, por fin, no me estaba volviendo loco, no me lo estaba inventando, ya sé lo que tengo. Y vuelve al médico y le dice, oye, que es que ya sé lo que tengo, mándame a la persona encargada de esta enfermedad, que me cure o no me cure, por lo menos me explique lo que me está pasando. Y cuando llega al médico, le dice el médico, pues verás, es que esta enfermedad no tiene tratamiento. Esta enfermedad ningún especialista la lleva. Por ahí he leído que tienes que hacer una vida sana, ejercicio suave y que tienes que aprender a vivir con ello. ¿Y qué mejor persona para enseñarte a vivir con ello y aceptar tu enfermedad que salud mental? Y finalmente están en salud mental tanto el paciente diagnosticado como sin diagnosticar. Y es que encima yo siento que lo he hecho bien porque el especialista de salud mental no me devuelve al paciente. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando yo mando a un paciente a medicina interna, a neurología, ellos ven si pertenece a su ámbito de trabajo y si no lo es me dicen, por aquí no busques, que aquí no es. Pero el especialista de salud mental tiene otra mentalidad. Ellos atienden a pacientes puramente de la esfera psicológica, psiquiátrica, pero también atienden a pacientes que por enfermedades crónicas, por pérdidas muy importantes, que por otros procesos tienen una afectación en su psicología. Entonces no se plantean si el paciente es suyo o no, simplemente le dan un apoyo y le ayudan a llevar o aceptar su enfermedad. Y no lo devuelven por eso, no porque asuman que el paciente es suyo. Pero nosotros nos quedamos como tan tranquilos, ya hay alguien que está siguiendo a ese paciente. Entonces, ¿qué vuelve a suceder? Que el paciente vuelve a desaparecer. Y ahí está el movimiento millones de ausentes en todo el mundo, no solo en España, en todo el mundo, pacientes que sabiendo lo que tienen, deciden no volver a su médico, porque es que no les sirve para nada. Nadie les explica su enfermedad. Y a día de hoy, esto que estamos haciendo, con toda la evidencia científica que hay de las bases biológicas de la enfermedad, se puede considerar iatrogenia. ¿Qué es iatrogenia? Dañar al paciente por desconocimiento, sin mala intención, pero al final dañarle. Porque ni a un paciente con síndrome de fatiga crónica se le puede decir que al ejercicio se le tiene que decir que modere su energía, que la sepa repartir. Y el remitirle a salud mental es como volver a cuestionar su enfermedad. Y esto es muy importante porque el paciente se siente cuestionado en consulta, pero muchos también se sienten cuestionados en casa. Porque mandar a alguien a salud mental es como decirle, venga, pon de tu parte. Hay que saberle explicar a él y a su familia lo que sucede, porque si no, generas mucho daño. Aunque creas, ¿qué tiene de malo que vaya a ver el psicólogo? Pues le estás generando daño, porque estás cuestionando su enfermedad. Mal explicado, genera daño. Pero estos pacientes, lo único que tiene bueno del que tengan el diagnóstico es que se pueden agrupar. Y es cuando surgen las asociaciones. Y entonces el paciente ahí le ayuda a entender lo que le pasa. Y es donde realmente se da cuenta de que las cosas no tendrían que ser así. Y hacen una labor increíble y apoyan a la investigación. Y gracias a las asociaciones probablemente esto irá cambiando. Entonces, todo esto que sucede y que no debería suceder, ¿por qué ocurre? ¿Qué es lo que podríamos hacer para que dejara? Lo primero, la formación. Está claro que el médico no está bien formado, no conocemos la enfermedad. Y hay que formar al médico de la universidad, que en teoría eso debería ser más fácil, pero también hay que formar al médico que está en activo. Para llegar al médico que está en activo, eso ya es más complicado.
Los pacientes todos dicen, los médicos no se forman, vaya vergüenza, no sé qué. Pues tampoco es eso. Tampoco no es que no nos formemos, claro que nos formamos. Hablar de cifras en este área de conocimiento es complejo. Luego en la exposición mía te darás más cuenta de las horquillas tan variables que hay. O sea, es verdaderamente complejo y hay que ser muy cauto cuando uno habla de prevalencias. Lo que sí es cierto es que los pacientes tardan años. Esto lo da la experiencia clínica. Si yo veo pacientes en el País Vasco, por ejemplo, con 8 o 10 años de evolución de enfermedad, en su casa inválidos y diagnosticados por cefalea tensional. O sea, hay muchos que están rotando por ahí por servicios, como bien ha dicho Eva, con diagnósticos equivocados. O sea, hablar de estadística, como luego os voy a exponer, siempre hay que ser realmente muy cauto, y la revisión bibliográfica que tengo pues es realmente amplia. Gracias. Tenemos una pregunta aquí y otra allí. Luego hacemos... Sí. Hay veces que el especialista, lo digo porque así te doy una pista, por los datos, pero te encuentras con personas que el especialista le ha dicho, creo que tienes esto, pero yo no te lo voy a diagnosticar. O sea, claro, eso no está en ningún sitio, pero vienen a ti a contártelo. Y eso ha pasado en vuestro entorno de clase con algunas personas, claro, los casos que se han podido compartir. Entonces, a esas personas se va recogiendo información no de la forma habitual que vosotros estáis acostumbrados a las estadísticas, porque yo creo que tu pregunta va por ahí, ¿sabes? Si no son ese tipo de cuestiones. Entonces van deambulando hasta que a lo mejor llega a un centro privado, que es caro. O sea que hay una casuística muy diversa. Y vosotros estáis ahí como un papel también. Vale, Sí, no, yo, bueno, todo lo que estáis contando, supongo que todos los que tienen la enfermedad, o sea, sí, a todos nos ha pasado eso, ¿no? Pero, por ejemplo, hasta los mismos neurólogos no te lo diagnostican. Sí, sí. Tal cual, ¿no? Yo es que es el primer paciente que veo así. Sí, y sí, al sí. final te ponen en reumatología, y como ya habéis dicho, es una enfermedad neurológica. ¿Qué hago yo en reumatología? Yo estuve en una conferencia hace 2 meses que el cabeza de reumatología, el CAP de reumatología del hospital, decía, el agua de mar va fenómeno. Eso estuve yo delante. Claro, así no hacemos nada. Sí. Y después, el problema del nombre, Sí. claro, cuando tú dices que tengo síndrome de fatiga crónica, es tal cual, que estás cansado. Claro. Y solo entienden cómo estás cuando dices, no, es que me tomo 8, de normal 8 calmantes al día, y días que 12, pues sí que estás mal. Ya, sí, es así. Eso hay que... Pero el nombre, abrir los ojos. yo leí un artículo, creo que fue en principio de 2015, que le cambiaban el nombre, ¿no? Ponía intolerancia sistémica, después, Sí, eso. una cosa así, ¿no? Ahora a continuación divagarás ella. A ver, Sí. En base a lo que estás diciendo que no tiene... ¿Me va? yo creo que sí, mejor. Que no tiene diagnóstico y que no tiene medicamentos, ¿qué relación hay una vez diagnosticada la persona con la depresión? O sea, me imagino que eso llevará a que las personas se sientan en algún punto deprimidas por no poder avanzar mucho más, ¿no? A ver, esto como cualquier enfermedad crónica, responden igual que cualquier enfermedad crónica. Si a ti te diagnostican tengo una esclerosis múltiple o tengo un cáncer, pues luego todo depende de la personalidad. Habrá gente más positiva que sabrá afrontarlo, habrá gente que se hundirá. Entonces, en esos pacientes en el que se hunde, el que no sabe aceptar, no es que el especialista de salud mental no les pueda ayudar, pero les puede ayudar igual que a cualquier otra enfermedad crónica que tienes que aprender, o un paciente que tiene un accidente y que se queda parapléjico. Eso a nadie nos pone contentos. Claro que responden igual que cualquier otra enfermedad. Igual. Y yo creo que ya pasamos luego... Sí. Una pregunta. A ver, cuando pasamos por vosotros, Salud mental. Digo, salud, medicina familiar. mandáis directamente a salud mental, Sí. nos mandáis al psiquiatra. Sí. El psiquiatra que hace medicando. ¿Vale?
pero en ningún momento nos vendió a un psicólogo, que es lo que más o menos se está tratando aquí. Nosotros sí que tenemos psicólogos de la asociación y lo tenemos ahí para intentar aceptar todo lo que se nos viene encima. Claro. Vale. A todo esto va a que bien vas al psiquiatra, te medica, tú vas metiéndote todo lo que te ponen, hasta llegar, hay veces que hasta un intento de suicidio. Esto lo digo porque... Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hace el médico en ese caso? Porque estamos hablando de que no podemos trabajar, estamos hablando de que tenemos una fatiga, estamos hablando de que yo casi que me voy a matar. El médico no te incapacita, el médico no te hace nada. A ver, no hay tratamiento, no podemos hacer milagros, pero podemos intentar no dañar. ¿De qué se trata? De que te sepa explicar, de que te diga que no te lo estás inventando, de que te diga cómo aprender a manejarlo. Y ojalá tuviera algo que darte, porque eso sí, los pacientes a día de hoy no aceptamos, la medicina está súper avanzada. ¿Cómo voy a tener dolor si yo estoy oyendo que si quieren nadie tiene dolor? Cualquiera de los que están aquí dicen mentira, y yo lo digo en consulta, mentira. Los dolores intentamos mitigarlos, y hay gente que sí y hay gente que no, y ojalá pudiéramos dar más. Entonces ahí lo de la relación, tiene que haber confianza, porque si el paciente no acepta y ve al médico como el enemigo, como que se está guardando las medicinas porque no se las quiere dar, pues no podemos hacer, claro, no podemos hacer mucho. Ojalá pudiéramos hacer más, pero no podemos hacer mucho. Yo creo que en este caso sería más psicológico que psiquiátrico. Claro, pero por ejemplo, el médico de familia no puede mandar al psicólogo. Mandas al psiquiatra y él valora. Claro. El psiquiatra no valora. Yo lo siento, pero solo vamos a dejar una pregunta más. Gracias. No falta, estaba David antes. La mayoría de los psiquiatras lo siguen tratando como psicosomáticos. Sí. David, la última. Y ya está, nadie más. ¿Qué elementos pensáis que se dé más en hombres que en mujeres que en hombres? ¿Qué pensáis que causa que esté repartido de esa forma o alguna idea que tengáis de hacer? Pues así que se sepa algo que te diga es por esto, no se sabe. Se sabe que es más, a lo mejor, probablemente el tema hormonal femenino influirá, pero de qué forma no. Bueno, pues si os parece ahora, ya sé que a lo mejor tenéis más preguntas, pero como queda la segunda ponencia, luego ya dejamos tiempo y las personas que quieran, que pueden hacer más preguntas, y ahora Íñigo sigue completando la información que nos ha dado Eva y la información que hemos trabajado. ¿Vale? Bueno. Pues si os parece, mientras él habla, yo voy a subir a ver si nos ponen aire acondicionado, pero no sé si se puede poner. Ya. Vamos a morir todos. Qué bonito. Es que le gusta mucha hierba para la Buenas tardes a todos. Lo primero agradeceros vuestra presencia, vuestro interés en este área de conocimiento. Vengo desde la Universidad del País Vasco, del Departamento de Neurociencias, y guía nuestro proyecto de investigación el catedrático José Vicente Lafuente Sánchez, de dicho departamento. Llevamos dos años preparando un proyecto de investigación para conocer el funcionamiento cerebral de una manera integral con resonancia magnética, como luego explicaré en sus diversas áreas. El proyecto de investigación está aprobado por el gobierno vasco, pero en estos momentos está carente de financiación. Sí que quiero, en primer lugar, que deis un aplauso
grande y fuerte al grupo de investigación de la doctora Oltra. Es importante y es relevante, y lo digo como presidente también de una asociación de enfermos, que grupos de investigación con profesionales cualificados se interesen por este área de conocimiento. Yo, desde luego, lo he dicho antes, doctora, muchísimas gracias por su aportación en el último congreso y por la línea de investigación que está llevando a cabo, y que cuente con nuestra ayuda en lo que nosotros podamos aportar en colaboración. Muchas gracias. La exposición que voy a haceros hoy, quiero que queden muy claras las cosas, va a ser mucho más técnica que la que ha explicado Eva. Va a durar aproximadamente 45 minutos y voy a poner en evidencia un poco las ambigüedades que tiene esta patología, y luego me centraré en la parte de la resonancia magnética del estudio, ¿no? Vamos a hablar de las dificultades en los criterios diagnósticos, y a continuación alteraciones cerebrales con resonancia magnética y las conclusiones. Bien, en primer lugar, hay que tener claro que tanto síndrome de fatiga crónica como encefalomielitis miálgica, inicialmente benigna, que luego los clínicos retiraron el título de benigna por las importantes repercusiones funcionales que tienen, aunque se sigue manteniendo en la clasificación CIE-10, son dos síndromes. Tengan ustedes cuenta, dos síndromes. Síndrome se refiere a el conjunto de síntomas y signos que el paciente nos refiere. En este caso va a ser más síntomas que signos. Repito, más síntomas que signos. Con respecto a lo que es la etiopatogenia, nos basamos en hipótesis. Todas las publicaciones son hipótesis. Lo que está muy claro es que es una disfunción global del sistema nervioso central con una repercusión multisistémica. Luego, en la otra parte de la exposición con resonancia magnética, veremos determinados centros cerebrales que se apunta el posible causa de estas disfunciones. Pero ahí lo estáis viendo muy claro. Es decir, hay un conjunto de noxas o de agentes que en un momento determinado lo que provocan es esta disfunción en el sistema nervioso, y como consecuencia, como veis, se ven afectados diversos órganos. De ahí la gran cantidad de síntomas que padezca el enfermo y que refiera al enfermo al médico. Y de ahí que el médico que desconoce la patología, lo único que ve es su área de conocimiento. Yo solo veo la alergia, yo solo veo el colon irritable, yo solo veo los problemas cardíacos, pero no es capaz de ver todo el conjunto de síntomas y de signos que forman parte de este síndrome. ¿De acuerdo? Esto es muy importante, es decir, porque cuando se va rotando el paciente por diversos especialistas, el especialista que desconoce este síndrome, lo único que ve es su área de conocimiento, es decir, pues parece que tiene arritmia. Bien, arritmia, pero claro, las arritmias van acompañadas de otra serie de síntomas, ¿de acuerdo? Entonces, los principales agentes que se han descrito como factores condicionantes en la aparición de la enfermedad, lo que se denominan factores gatillo, son los tóxicos ambientales, los procesos infecciosos. Hay otros, como por ejemplo se han comunicado, como son las vacunas, tras cirugía, etcétera. Los tenéis colocados ahí. Es importante investigar con rigor, investigar con seriedad. Ahí estoy colocando un artículo que muchos de los que llevamos tiempo en esta enfermedad conocemos, del año 2009 de Science, donde se hablaba de que se había encontrado el origen del síndrome de fatiga crónica a través de un XMRV, un gamma retrovirus de la familia del VIH, un retrovirus. Esto fue un error.
pero que movilizó a pacientes, movilizó a asociaciones de enfermos hacia el ministerio. En aquella época estaba del Partido Socialista Trinidad Jiménez, y todo el mundo andaba muy preocupado porque en su sangre se suponía que había este retrovirus. Esto fue un error médico en la investigación. Tanto el Banco de Tejidos y de Sangre de Cataluña demostró unos años después de que esto no era así, y tanto el Centro de Control de Enfermedades Europeos pues lo desmintió, que no era la causa del síndrome de fatiga crónica y que los enfermos con esta patología debían de vivir tranquilos. Por tanto, creo que la investigación tiene que tener su rigurosidad en sus planteamientos. ¿De acuerdo? En estas claves nos vamos a mover de la enfermedad, es decir, la neurotransmisión, cómo las neuronas están hablando, sus receptores, obviamente, el sistema inmunológico, tanto el humoral como el celular, las distintas células que forman parte de este sistema inmunológico, la mitocondria como orgánulo productor de energía. Ahí tenemos procesos energéticos como es la fosforilación oxidativa y sus distintos complejos enzimáticos que son fundamentales para la generación del ATP. Los procesos que ocurren a través de las membranas celulares, es decir, la posible canalopatía que haya en esta enfermedad, es fundamental. Estos intercambios iónicos, por ejemplo, para mantener el potencial de acción neuronal. Por aquí anda el juego. Bien, ¿qué prevalencia? Vamos a hablar un poco del perfil. ¿Qué prevalencia tiene esta enfermedad? Cuando nos acercamos desde las asociaciones de enfermos a los políticos para que organicen unidades, para que respalden investigación, siempre nos dicen lo mismo. O sea, ¿y cuántos sois de esto? ¿Qué prevalencia hay de esto? ¿Qué nos dice la ciencia de esto? Mirad, una última revisión de Johnston del 2013, extensa revisión, que la podéis tener en internet, o si no os la puedo facilitar yo. Fijaros bien la horquilla que da en esta revisión. Fijaros bien. Yo creo que la horquilla más ajustada es la que ha dicho Eva, el 0,4, entre el 0,1 y el 0,5 es un poco por donde nos debemos de mover. Si nos fuéramos a fibromialgia estaríamos por encima del 2% en suelo de prevalencia, de ahí para arriba. Es decir, aquí las cosas cambian. Es evidente que hay infradiagnóstico y es evidente que también hay diagnósticos erróneos. Y es evidente que las personas están en un limbo muchas veces diagnóstico que no saben, lo cual añade su sufrimiento. Pero esto es lo que se puede decir. Yo la conclusión que saco es que la prevalencia es desconocida. Ni que me hablen de horquillas tan altas, con desviaciones estándar exageradas, lo que me hace pensar es que no se sabe, ni en España, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte, cuántos pacientes con una desviación estándar razonable hay en esta enfermedad. En cuanto al perfil del afectado, afecta a ambos sexos, aunque es más frecuente, como han dicho antes mis compañeros, es más frecuente en mujeres. Hay algunos estudios que hablan de 3:1, otros que hablan de 2:1. Digamos que es una patología más frecuente en mujer, si quiere, de género. Afecta a personas entre 11 años y 69 años. Nosotros, en nuestra asociación, tenemos niños, niñas concretamente, con esta patología. Es decir, siempre se da un poco la imagen del SFC del adulto joven.
35, a partir de 35, pero hay una realidad que también es dramática en personas jóvenes, o bien preadolescentes o bien adolescentes. Esto es un drama. Es un drama porque una de las características, como luego explicaré en los criterios diagnósticos, es que la persona se desconecta. Se desconecta de la escuela, se desconecta del instituto, se desconecta de las actividades sociales, se desconecta. Primer dato indicativo para el médico. Hay una desconexión. Estamos ante pacientes noria, creo que lo han dicho anteriormente, que es un paciente noria, pues rota, la pelota rota, y tardas años en llegar a un diagnóstico. En muchos casos hay que salir de comunidades autónomas, hay que ir a algún centro internacional. Los pacientes, lo habéis dicho muy bien, lo habéis expuesto perfecto, van pasando del médico de familia al psiquiatra, este psiquiatra no quiere saber nada, el otro le medica, que no venga por aquí, que no venga por allá. Esto añade sufrimiento y es una de las peticiones que hicimos ayer en la presentación de la nueva asociación, de que hay que crear una estructura, una red, bien a través de unidades o bien a través de profesionales comprometidos con este área de conocimiento que sepan el manejo de la enfermedad, ¿no? Es decir, la inoperancia política añade mucho sufrimiento a lo que es el enfermo. Y la clave de esto está en el desconocimiento. El limbo diagnóstico, lo hemos dicho anteriormente, de que se tarde muchos años en diagnosticar. Y lo habitual, lo normal, es que la persona no tenga antecedentes psicopatológicos previos. Es decir, no tenga enfermedades psiquiátricas previas. ¿De acuerdo? Es una persona que lleva una vida normal, con una conexión en todos los sentidos, laboral, afectiva, social, pero que en un momento determinado pues se desconecta también. ¿De acuerdo? En cuanto a lo que hace referencia al pronóstico, podemos decir que el peor pronóstico es la edad avanzada, es decir, cuanto más tarde se tarda en diagnosticar, es peor, obviamente, ¿no? El SFC, los estudios publicados nos dicen, hay que tomarlo también con reserva, que tiene mejor pronóstico, o sea, evolucionan más favorablemente, ¿no? El retraso en el diagnóstico ahonda en lo que hemos dicho anteriormente, es decir, de la necesidad del conocimiento médico y de crear áreas de especialización. A mayor grado de afectación funcional, es decir, cuanta más severidad sea inicial, más grado de disfuncionalidad tenga el sujeto, peor pronóstico. Eso es lo que nos dicen las estadísticas. Mayor número de comorbilidades físicas y psicológicas, es decir, también tiene peor pronóstico. De acuerdo. Si quiero hacer un inciso con respecto a lo que es la forma de comienzo, que lo comentaba antes Eva, lo habitual es que esta patología empiece de manera aguda. O sea, nunca antes el sujeto había sentido fatiga y en un momento determinado pues comienza con la fatiga. Pero sí existe un porcentaje, vamos a hablar del 20%, donde la fatiga crónica que inicialmente no reduce notablemente las actividades del sujeto, evoluciona posteriormente hacia un síndrome de fatiga crónica. ¿De acuerdo? Esta es una diapositiva realmente muy llamativa, ¿no? Es decir, estamos ante un problema muy importante, con severas limitaciones físicas y cognitivas. Muy importante. He puesto la traducción en inglés del documento de consenso canadiense, ya de hace bastantes años, pero que es significativo. Es decir, se lo traduzco, es actualmente más debilitante que la mayor parte de otros procesos médicos en el mundo, incluido pacientes bajo tratamiento de quimioterapia y pacientes con seroconversión de VIH hasta 2 semanas antes de la muerte. Es decir, la repercusión funcional es importante transmitírsela a las autoridades sanitarias para que sean conscientes del problema. Ya Fukuda, en el año 94, el
ponente de los criterios internacionales que soportan la investigación en prácticamente estos 25 años, hablaba de reducción notable, tal cual, en su escrito, de la actividad previa habitual del paciente. Su predecesor, Holmes, nos habla de una reducción también sustancial de al menos un 50%. O sea, ya desde el inicio del SFC en el 88, se nos comunica que tiene que haber una reducción considerable, notable, sustancial, de al menos un 50% de la actividad social, profesional, laboral, con respecto a antes de haber contraído la enfermedad. Por lo tanto, el impacto es realmente, es decir, muy, muy importante. Esto lo debiera de conocer la Seguridad Social, lo debieran de conocer los colectivos médicos, pero desafortunadamente miran hacia otra parte y nadie quiere saber nada. Pero esto es ciencia. Y a esto nos tenemos que atener como médicos. En este caso yo, pues me ha tocado ahora en esta posición en la vida como investigador, ¿de acuerdo? Pero hay que ser rigurosos con lo que se está transmitiendo. Malcolm Hooper, en el 2004 de la Universidad de Sutherland, un investigador británico de referencia, nos dice que es considerada la segunda causa de enfermedad grave a largo plazo tras el SIDA. Ahonda más en este impacto funcional de la enfermedad, de la severidad de la enfermedad, que obviamente, como han dicho el anterior ponente, no lo refleja su aspecto físico, ni sus analíticas. Y el documento de consenso nacional, tuvimos que esperar hasta el año 2008, porque antes del 2008 existía la nada entre los médicos, no había documento de consenso nacional en SFC. Nos habla de que la fatiga llega a ser tan grave que obliga a reducir la actividad diaria un 50%. Por tanto, va en la línea de los primeros ponentes en SFC. Severidad, reducción sustancial, reducción notable, reducción considerable, es decir, que tiene una repercusión ciertamente importante en la vida de las personas. ¿Cuáles son los problemas que plantea esta patología? Pues en busca de un nombre. Primero teníamos la encefalomielitis miálgica, que es un concepto, como luego explicaré, británico. Luego vino el síndrome de fatiga crónica, que es un concepto estadounidense. Entre unos y otros parece que han llegado a un acuerdo y ponen ahí lo de la barra, SFC/EM, ahora no nos vamos a llevar mal. Y vinieron los canadienses y bueno, pues nos vamos a llevar bien inicialmente, pero en el 2011 sacan los criterios llamados de Carruthers de encefalomielitis miálgica y nos dicen que los pacientes con estos criterios son los que se tienen que aplicar para el síndrome de fatiga crónica. Por lo tanto, en este sentido hay un poco de pelea ahí que todavía sigue, porque como bien decía la persona que estaba en el público, en el año 2015 el Instituto de Medicina de la Academia de Ciencias estadounidense propone un nuevo nombre y cambia los fenotipos, los criterios diagnósticos, hablando de enfermedad, de intolerancia sistémica al esfuerzo, como luego vamos a presentar. Por tanto, las cosas tienen su dificultad. El origen desconocido, hay muchas enfermedades que tienen origen desconocido, el desconocimiento médico, ya hemos ahondado en eso, el aislamiento social por la importantísima repercusión funcional que tiene, la incomprensión familiar, muchas veces la propia familia es el enemigo del enfermo, es decir, no es capaz de entender cómo es posible que sus análisis estén bien y el sujeto esté tan enfermo, no pueda salir de casa, no pueda desarrollar una carrera profesional, no pueda trabajar. Esto no se comprende por parte de la familia, es muy invalidante. Hay dificultades de evaluación, es decir, el concepto de reducción notable es difícil de evaluar. No podemos objetivar la fatiga, podemos acercarnos a su cuantificación, pero no la podemos objetivar como no podemos objetivar el dolor. Sí nos podemos acercar a cuantificarlo, ¿de acuerdo? No hay un biomarcador, no debe de preocuparnos esto. O sea, los enfermos estamos muy preocupados por el biomarcador. Yo no estoy preocupado por el biomarcador. Hay muchísimas enfermedades en medicina, la inmensa mayoría, que no tienen biomarcadores. Y están ahí, están reconocidas y se sigue funcionando. Que venga un biomarcador en un futuro, pues mejor. Pero no hay que obsesionarse. No hay tratamiento
tratamiento específico para el síndrome de fatiga crónica. El diagnóstico es clínico, por tanto todas las pruebas de chequeo orgánico que a ustedes les mandan, cómo va a evolucionar la enfermedad hacia la cronicidad. Es una enfermedad crónica, que puede haber casos que llaman los ingleses y estadounidenses CFS-like, o sea, Chronic Fatigue Syndrome-like, es decir, que presentaba rasgos de síndrome de fatiga crónica y luego está trabajando, se ha curado a pleno rendimiento. Yo los conozco. Probablemente entra dentro de este concepto del SFC-like, es decir, se parecía al síndrome de fatiga crónica, pero realmente no lo tenía. Esta es un poco la evolución de lo que es la sintomatología y lo tenéis en un golpe de vista. La encefalomilitis miálgica benigna aparece descrita en una editorial de Lancet, A New Clinical Entity, sin autor. Luego se supo que fue Donald Acheson el que escribió esa editorial y acuñó el término de encefalomilitis miálgica benigna para diferenciarlo de la poliomielitis atípica, de la fiebre glandular o de epidemias de cuadros histéricos. Lo que pensaban, lo que pensaban inicialmente es que, efectivamente, es decir, había algo vírico de fondo. En muchos casos, en otros no se llegaba a esa conclusión, pero que dejaba estos problemas de dolores musculares, de problemas neurocognitivos, de fatiga, etc. En el año 88, el Departamento de la División Viral del Control de Enfermedades de Atlanta, con su primer firmante, Holmes, aparece una nueva patología en la literatura médica: el síndrome de fatiga crónica. Es la cronología que tienen que tener clara. Hay muchísimos médicos que durante la década de los 90 de esto no han oído hablar nunca. Estamos hablando de que SFC se describe desde el año 88, desde que sale algo en medicina hasta que te pones al día pueden pasar 4 o 5 años. Y ya desde que se extiende a la clase médica, pues piensen ustedes. En el año 94 estos criterios se modifican. Y el ponente primero, el que firma primero, es Fukuda, y se habla de los criterios de consenso internacional, del Grupo para el Estudio Internacional del Síndrome de Fatiga Crónica. Estos criterios son la base, y hoy en día también son la base actual. Muchos grupos publican con estos criterios del año 94 de Fukuda. Criterios que están hoy en día vigentes y que son los criterios para el síndrome de fatiga crónica. En el año 2003, voy a hacer un inciso, ya desde el año 1990 parece que hay un acuerdo tácito entre británicos y estadounidenses de hablar de lo mismo, de SFC, encefalomielitis miálgica. Ya la primera conferencia en Oxford sobre esto, internacional, se llega casi a ese acuerdo. No hay un acta donde se diga esto, pero es casi lo mismo. Luego os pondremos, y si puede haber aquí un debate técnico, de ver las diferencias que hay entre una patología y otra patología, y la otra. ¿De acuerdo? Pero parece que se llega a ese acuerdo de que estamos hablando de lo mismo. En el año 2003 se desarrolla la definición clínica y se habla, lo veis ahí, SFC-EM. Y se extiende, se define con más precisión los propios criterios de Fukuda. En el año 2011 se habla de criterios de consenso internacional para la encefalomielitis miálgica, exclusivamente para la encefalomielitis miálgica. Y como he dicho anteriormente, este grupo, que ha estado metido con carrouters, etcétera, en miles de batallas, dice que los pacientes con SFC debieran de ser evaluados con los criterios del año 2011. Pero todavía hoy en día grupos de investigación, publicaciones, y luego daré prueba de ella, están utilizando la inmensa mayoría de ellos los criterios de Fukuda del año 94. Y por último, la propuesta del año 2015 de enfermedad de intolerancia sistémica al ejercicio.
Esta es un poco la clasificación que aparece en los manuales. En el año 69 en el CIE 8, como veis, está clasificada como enfermedad neurológica en un epígrafe de 323, es decir, ya desde esa época la encefalomielitis miálgica se cataloga como un síndrome neurológico, ¿de acuerdo? En el año 90, la clasificación internacional de enfermedades para el CIE 10, como muy bien ha dicho anteriormente la ponente anterior, lo sigue manteniendo como patología neurológica de G93.3, encefalomielitis miálgica benigna, y aquí, pues claro, nos mete otra complicación porque parece que el origen es viral. Habla de síndrome de fatiga posviral. Así aparece tal cual. En ese mismo año, el CIE 10, como veis, ahí clasifica lo que es la astenia crónica. Astenia crónica, fatiga crónica, es un poco hablar de lo mismo en el epígrafe de malestar y fatiga, el R53. No es lo mismo síndrome de fatiga crónica que astenia crónica. Todas las enfermedades crónicas, sean psicológicas o sean, digamos, orgánicas, cursan con un componente de fatiga crónica. No es el síndrome de fatiga crónica como apuntaban anteriormente. Bien, el síndrome de fatiga, esto está bien revisado, aparece igual a la neurastenia, descrita en 1869 por Miller, Beer y Van Deusen, en otros trastornos neuróticos, pero no nos dice si es crónica. O sea, la propia Organización Mundial de la Salud, en su literalidad del texto, equipara la neurastenia al síndrome de fatiga, pero ¿síndrome de fatiga qué? No lo dice. Por tanto, en los manuales, como tal denominación de síndrome de fatiga crónica no aparece. Ahora, si usted considera que el síndrome de fatiga crónica es lo mismo que la encefalomielitis miálgica benigna, pues entonces le decimos, no, es que usted tiene una enfermedad neurológica con código G93.3. ¿De acuerdo? Bien, lo que sí quiero poner en manifiesto es una cosa. Aquí tenemos la gran suerte de tener modelos, de poder sacar el cerebro, y de verlo plástico, ver los cortes sagitales y poder ver dónde pueden estar las disfunciones. Es decir, cuando un médico se acerca a este área de conocimiento, lo que tiene que saber es que es una patología neurológica y que en realidad lo que estamos hablando es de una encefalopatía crónica idiopática. Es decir, quiere decir, luego os explicaré esto, lo que quiere decir es que estamos ante una disfunción global del sistema nervioso central con una repercusión multisistémica, donde hay un compromiso disautonómico, donde hay compromisos neuroendocrinos, donde hay compromisos neuroinmunológicos, etc. De ahí el estudio que nosotros planteamos con una muestra que no se ha publicado nunca, cerca de los 80 enfermos, conocer cómo el cerebro en estos enfermos funciona con la tecnología más avanzada, previa caracterización del enfermo. Bien, ¿quién tiene síndrome de fatiga crónica? Ahí lo tiene, en un golpe de vista. Estos son los criterios que hay que cumplir para tener SFC. Quien no cumple estos criterios, no tiene síndrome de fatiga crónica. La fatiga, que se define como una disminución de lo que es la actividad tanto física como cognitiva de lo que es el sujeto, tiene que persistir o ser intermitente durante un periodo de tiempo que sea de al menos 6 meses. Que sea idiopática, es decir, nos movemos en el concepto de fatiga crónica idiopática con criterios definidos. Si no cumple estos criterios y no encontramos cuál es el origen de su fatiga, calificaremos al paciente de fatiga crónica idiopática pura y dura. Pero si cumple estos criterios tendrá síndrome de fatiga crónica. La fatiga tiene un inicio definido, como hemos dicho anteriormente, casi el 90% de los enfermos conocen la fecha, la hora, el lugar de cuándo han empezado con ese problema.
pero hay un porcentaje de pacientes que empieza con una fatiga mucho más suave, es decir, no con la reducción notable, y que a lo largo de los años esa fatiga va convirtiéndose en una reducción notable. Esto es muy importante, lo dije ayer, poner en aviso a la población, es decir, esto no es un juego. Es decir, cuando después de un día laboral uno no es capaz de reincorporarse a sus actividades cotidianas, señores y señoras, amigos, lo que tiene es que parar. Y lo que tiene que encontrar es la causa de por qué eso sucede. Forzar y forzar y forzar posiblemente lleve hacia un camino irreversible del que ya no se puede salir. No es el resultado de esfuerzos recientes, esa fatiga no desaparece con el descanso, es decir, el enfermo de SFC siempre tiene un nivel de fatiga basal. Y luego, muy importante, esto sí es muy importante, la reducción notable, como hemos dicho anteriormente, como nos decía el primer ponente Gary Holmes, de al menos un 50%, y nosotros así en investigación, en nuestro proyecto de investigación, así lo consideramos, de la actividad previa. Una persona que está trabajando 8 horas diarias y mañana 8 horas y 8 horas y sí que nos indica rasgos de fatiga, que no coge bajas laborables, aunque el fin de semana esté más bajo, hay que decir que tiene rasgos de SFC, pero no cumple con este criterio esencial de la reducción notable de la actividad previa. Es muy importante tener en cuenta esto. El SFC no solamente es fatiga, aunque la fatiga es el criterio mayor. Estamos hablando de que los colocan en criterios menores el dolor, como ha dicho bien el compañero. Ahí están los diversos dolores que aparecen, no se describen qué tipo de dolor es, si es de dolor de tipo neuropático o si es un dolor de tipo inflamatorio, no se describe el tipo de dolor que es. Por ejemplo, ahí vemos odinofagia, es decir, hay dolor al tragar, hay cefalea de inicio reciente o diferente a la habitual, las cefaleas tienen un componente inflamatorio, en muchísimos casos, las adenopatías dolorosas, es decir, los ganglios que son dolorosos a la palpación, mialgias, dolores musculares, poliartralgia sin inflamación, aquí esto nos habla más de dolor de tipo neuropático. Pero el dolor es muy importante en SFC. ¿De acuerdo? Es fundamental también otros criterios como el llamado sueño no reparador, no restaurador. Es un campo de investigación apasionante el área del sueño. Hay muy pocas publicaciones al respecto y realmente todavía no se ha determinado qué tipo de patología en el área del sueño sucede a estos pacientes. Las alteraciones llamadas neurocognitivas es otro aspecto muy importante que ahonda en esta disfunción cerebral que hemos dicho anteriormente, de esta encefalopatía. Y por último, un criterio que es fundamental es el malestar, la enfermedad posesfuerzo de duración superior a 24 horas. Desde el punto de vista médico nos complica las cosas, porque no solamente nos dice los criterios diagnósticos, sino que vaya, nos habla de exclusiones y nos habla de no exclusiones, y luego hay un artículo en el año 2003 que nos habla de las ambigüedades y exclusiones temporales y modifica unas, quita otras. Esto genera confusión entre la clase médica. Voy a leerlas muy rápidamente. La exclusión es una condición, cualquier condición médica activa, es decir, una persona que tenga cáncer no tiene SFC. O sea, un linfoma de Hodgkin no tiene SFC. ¿De acuerdo? O sea, están tratando en una unidad de quimioterapia por un cáncer de mama, salvo que ya lo tuviera antes, obviamente. Estamos hablando de condiciones médicas activas. El índice de masa corporal por encima de 45, luego se cambiaría unos años después a 40. El abuso de sustancias, los trastornos psicóticos, la anorexia, la bulimia, trastornos bipolares, demencia, etc. La no exclusión, aquí viene un poco la polémica. Se excluyen enfermedades reumatológicas como la artritis reumatoide, pero no se excluye la fibromialgia. La ansiedad, la depresión no psicótica, los trastornos somatomorfos o de somatización,
El psiquiatra debe descartar que no se esté ante este tipo de trastornos, concepto de neurastenia, la sensibilidad química múltiple o condiciones bajo tratamiento. Usted tiene un hipotiroidismo, tendrá que normalizar sus hormonas tiroideas y luego valoraremos si tiene el SFC. A esto, efectivamente, se añaden las dificultades de los criterios diagnósticos, que es un poco la exposición, ¿no? Es decir, los cambios históricos redundantes que ya hemos hablado, el diagnóstico, hay exclusiones, hay no exclusiones, hay exclusiones temporales, las propias ambigüedades reconocidas por el Grupo Internacional para el Estudio del SFC de Fukuda en el año 2003, que hace una serie de correcciones en estos criterios de exclusión y de no exclusión. En investigación lo tenemos más fácil. Cualquier paciente que refiera una condición médica o psiquiátrica que curse con fatiga crónica no participa en mi estudio. Exclusión total. Hay que homogeneizar poblaciones. Si no, malos resultados vamos a obtener de la investigación. Vamos a hablar ahora de la encefalomielitis miálgica. También el diagnóstico es clínico, estamos ante otro síndrome. No hay biomarcadores ni características únicas y específicas de la enfermedad y en este caso no es necesario esperar 6 meses para el diagnóstico. En el caso del SFC la fatiga tenía que ser o bien recurrente o bien intermitente durante un periodo de 6 meses. O sea que tenemos al paciente enfermo, pero claro, hasta que no pasen 6 meses no podemos llegarle al diagnóstico de SFC. Con este cambiaron y ya se podía llegar al diagnóstico en el momento en que el médico sospechara que el paciente tuviera la sintomatología. El investigador principal que me lleva el proyecto de investigación, pues todavía está tratando de comprender qué es esto del agotamiento neuroinmune posesfuerzo. Es un catedrático que lleva más de 30 años investigando en área de cerebro. Que se consumen neurotransmisores, factores inmunológicos, pero exactamente qué es. Y luego hay que cumplir una serie de criterios, 3, 3 y 1, es decir, en el ámbito neurológico, es decir, 3 de 4, que lo explicaremos ahora, en el ámbito inmunológico, de síntomas inmunológicos de 3 de 5 categorías, y en el ámbito de la producción de energía. Este es un poco el criterio principal. Si decíamos anteriormente que este nos pone el acento en el malestar o la enfermedad posesfuerzo, es decir, en este ciclo que es típico de estos enfermos. Es decir, tienen una fatiga vasarga, no puede más, desarrolla una integración motora muy importante en el ámbito del dolor y que hace referencia un poco a las alteraciones que refieren los pacientes. En segundo lugar, vamos a colocar aquí lo que es el hipotálamo. En el hipotálamo hay especialmente 2 centros, es decir, lo que llamamos el núcleo supraquiasmático, que está en relación con la cronobiología del sueño, con estas alteraciones rítmicas que los sujetos nos refieren y que obviamente tiene que estar comprometido. Ahí es donde se regula a nivel hipotalámico. Recuerdo que el hipotálamo es el centro homeostático por excelencia, es decir, la regulación del medio interno se produce ahí. Y luego alteraciones en la sensibilidad térmica, muy importante, se procesa tanto en el núcleo anterior como en el núcleo posterior hipotalámico. Hay un eje, por tanto, que podemos llamar neuroendocrino o neuroinmunendocrino, que las publicaciones que se hacen son realmente extensas en este área de conocimiento, ¿no? Pero para que veáis que son centros cerebrales muy importantes y que nos indican una disfuncionalidad de lo que es el sujeto, de lo que tiene la persona. Susceptibilidad a infecciones virales, gastrointestinales, periodos de estreñimiento, diarrea, los geniturinarios, pacientes que se levantan a orinar muchas veces por la noche o incluso durante el día. Hemos visto pacientes que tienen incluso pañales y que son jóvenes, no hay ninguna patología en su sistema urinario que lo determine. Muy importante la susceptibilidad a alimentos, las intolerancias alimenticias, a medicamentos, importantísimos. Síntomas similares a la gripe son fundamentales. Y por último los cardiovasculares, es decir, la hipotensión neural, la disfunción autonómica, que ahonda también en esta disfunción del sistema nervioso central, respiratorio, cuántas personas han ido a urgencias con un ataque que parecía de asma,
resulta que los médicos les han mirado todo y ahora mi input no tiene nada. Importante esto. Y las alteraciones en la termorregulación, como os he explicado anteriormente, el hipotálamo, los dos centros, el núcleo anterior y el núcleo posterior, que procesan información de calor y de frío, ahí es donde está neurosensibilidad. Los criterios de exclusión, como veis, son mucho más sencillos. Son los trastornos psiquiátricos primarios, descartan la encefalomielitis miálgica. Los trastornos de somatización lo descartan. El abuso de sustancias, o sea, drogas, etcétera, también lo descartan. Y la fobia escolar. Este es el análisis comparativo de los 3 síndromes: del síndrome de fatiga crónica de Fukuda del año 94, de la encefalomielitis miálgica del año 2011 y de la nueva propuesta. Como veis, no sé, ustedes piensan que es lo mismo. Los estudiantes piensan que es lo mismo. Estamos ante 3 síndromes que son lo mismo bajo criterios clínicos operativos diferentes. Lo podemos discutir luego entre los estudiantes. Hacemos un ejercicio importante. Como veis, en SFC se pone el acento en la fatiga, en la fatiga crónica idiopática, lo he dicho, en la encefalomielitis miálgica más, en la enfermedad posesfuerzo, pero también tiene que haber una reducción sustancial notable de la actividad del sujeto. Muy importante esto, en cuanto a criterio mayor. La enfermedad de intolerancia sistémica al ejercicio, pues ahí nos habla del malestar posesfuerzo, el sueño no reparador y la fatiga crónica. Es decir, nos cambia un poco los criterios menores que teníamos en el SFC, nos lo coloca ahí como mayores, ¿de acuerdo? En el SFC hay que esperar 6 meses, en la encefalomielitis miálgica no hay que esperar 6 meses y en la enfermedad de intolerancia sistémica al ejercicio sí hay que esperar 6 meses, ¿de acuerdo? Es importantísimo en investigación trabajar con esta plantilla. Importantísimo para ver las similitudes y disimilitudes que existen entre las enfermedades a la hora de pasar al estudio neurobiológico, en nuestro caso por resonancia magnética. Fundamental la caracterización en esto. Fíjense bien que he puesto en rojo en encefalomielitis miálgica 2 conceptos que ya se están publicando, que además vienen así en los propios criterios diagnósticos. La encefalomielitis miálgica típica es la que cumple con lo que hemos dicho anteriormente, el criterio mayor, el 3-3-1. Eso sería la típica. Quien no cumple eso, estaríamos en atípica. Se están haciendo, ya se han publicado estudios, líquido cefalorraquídeo con citoquinas, de que marca claramente el perfil entre la encefalomielitis miálgica típica y la atípica. El perfil de citoquinas en el líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, desde el punto de vista clínico hay que ser rigurosos y completar, y tener en cuenta, pero completar, ¿no? Tener en cuenta esto, encefalomielitis miálgica típica y atípica. Y es importante que estamos investigando. Quien cumple tiene, quien no cumple no lo tiene y por tanto no puede formar parte del grupo de investigación. La enfermedad de intolerancia sistémica al ejercicio viene desde febrero del 2015, es una nueva propuesta, pero que es importante desde el punto de vista de la investigación testar, desde el punto de vista clínico. Ahí lo tenéis, tienes que cumplir los criterios mayores y luego dentro de los criterios menores basta con cumplir uno de los dos. Y sí que nos dice que para llegar al diagnóstico hay que esperar 6 meses. Bien, vamos a pasar ya a la última fase de la charla, termino ya en 10-15 minutos, con resonancia magnética, que es un poco nuestro objetivo de esto, es decir, la caracterización clínica del enfermo con el diagnóstico y utilizar la resonancia magnética de tensor de difusión, DTI. Es decir, este tipo de tecnología nos permite conocer la direccionalidad de los protones de agua en el tejido cerebral. Es muy importante, nos va a permitir hacer tractografía cerebral, la conectividad entre unos núcleos y otros. O sea, analizar la sustancia blanca. Bien. ¿Qué se está haciendo en el mundo en resonancia magnética? Os lo pongo claramente, lo que son las conclusiones. En los últimos 10 años, en morfometría, 6 estudios sobre perfusión, que utilizan una técnica de arterial spin labeling. Son 7 estudios, y de esos 7 estudios
hay 5 que coinciden bastante en que hay una disminución del riego sanguíneo en estos pacientes. Es compatible con las publicaciones de SPECT cerebral. Parece que hay una disminución en el riego sanguíneo cerebral de estos enfermos. La espectroscopia nos va a permitir un análisis de determinados metabolitos, en este caso en determinadas áreas cerebrales donde se fija el voxel. Hay 4 estudios y sí que parece bastante consistente que hay aumento del lactato en el parénquima cerebral a nivel ventricular. Hay 3 estudios que nos lo corroboran. Y por lo tanto parece que va consistente, ¿no? Hay una disminución de la perfusión cerebral, en consecuencia el sujeto entra en una fase anaeróbica y al entrar en una fase anaeróbica comienza a producir ácido láctico. No es lo mismo consumir ATP a través de la glucosa, generalmente se producen unos 31 ATPs, que consumir lactato, que vienen a ser unos 17 ATPs. Puede ser esta la causa, una consecuencia de que los sujetos estén más cansados, al obtener fuente energética del lactato. Con respecto a tatografía, pobrísimos los estudios, de un único estudio de Seinit del 2015 de la Universidad de Stanford, un único estudio, con señal Ball, que es resonancia magnética funcional, luego explicaré qué es. Hay 9 estudios, y con PET 2 estudios. Esto es lo que hay. ¿De acuerdo? Lo que se ha publicado en los últimos 10 años. ¿Qué conclusiones sacamos de esto? Primero, los tamaños muestrales son reducidísimos. Voy a leer algunos datos, por ejemplo, de PET. 3 hombres y 6 mujeres. 3 hombres y 6 mujeres. Claro, con eso podemos decir que hay neuroinflamación cerebral. Conectividad anatómica, es decir, de cuáles son las conexiones de sustancia blanca, es decir, los axones, entre unos centros cerebrales y otros. Estamos hablando de 7 hombres y 8 mujeres. Repito, 7 hombres y 8 mujeres. Sobre perfusión cerebral, también otros 7 hombres y 8 mujeres. Otro en el 2016, nos estamos hablando de 19 mujeres, etc. Es decir, los tamaños muestrales son muy reducidos. Nosotros pretendemos con nuestro estudio hacer un tamaño muestral de unas 80 resonancias magnéticas, con los pacientes bien caracterizados, al menos 80. Para eso necesitamos financiación, claro. En segundo lugar, los hallazgos son inespecíficos, pero a tenor de la bibliografía parece que es bastante consistente esta teoría que os he dicho. Disminución de la perfusión cerebral, en consecuencia hay una anaerobiosis y hay una producción de ácido láctico y el sujeto está cansado. Y falta también un protocolo neuroradiológico homogéneo a la hora de realizar la investigación. Cada investigador hace lo que puede. Bien, este es un modelo de fatiga. Cuando se pregunta en síndrome de fatiga crónica qué tipo de fatiga es, la fatiga clásicamente se diferencia académicamente en una fatiga central y en una fatiga periférica, pero en realidad todo es una unidad funcional. ¿De acuerdo? Este es un modelo. Ahí os estoy poniendo una publicación del año 2014, donde lo que sí parece evidente es que hay una disminución en la actividad de los núcleos de la base en síndrome de fatiga crónica. Los mecanismos de fatiga central, hay una publicación también muy interesante del año 2016 que se hace en 883 sanos con resonancia magnética en sanos, que sí que referían cuadros de fatiga, y nos habla de que estos circuitos dopaminérgicos tálamo estriado corticales están afectados. Nuestro estudio ahonda en esto también, en esta conectividad. Os estoy colocando ahí, sin meternos en grandes complicaciones, en un poco cuál es el modelo desde la corteza cerebral, la corteza prefrontal dorsolateral, en relación a lo que son los núcleos de la base, es decir, el caudado, el putamen, y su conexión con el tálamo. Decíamos anteriormente que el tálamo desempeña un papel clave como integrador sensorial y motor.
colocado también esta imagen, que es la vía piramidal, la que nos permite mover los músculos del cuerpo de manera voluntaria. Esta imagen es muy típica buscarla en pacientes con SFC, con una muestra amplia, para saber en qué grado de afectación tiene comprometidas estas vías. Bien, ¿en qué va a consistir nuestro estudio? ¿Qué es lo que vamos a mirar? En primer lugar, vamos a mirar la morfometría con un tipo de tecnología de voxel, la morfometría de tipo voxel. Ahí estáis viendo dos imágenes, una imagen en T2 y otra imagen en Fly, de un paciente que lo que tiene es una esclerosis temporal, afectando al hipocampo. Es muy interesante saber, por ejemplo, en SFC si hay atrofia cerebral o no, pero con una muestra alta. ¿De acuerdo? En este paciente sí hay una atrofia y una pérdida de neuronas a nivel del hipocampo. Estoy acabando ya. La tractografía, ahí tenéis las imágenes, nos lo da por colores, la extensión de lo que es la sustancia blanca en las 3 dimensiones del espacio. ¿De acuerdo? Ahí estáis viendo la vía corticoespinal. Esta sería la imagen que nosotros queremos buscar en los SFCs. Esto viene cuantificado por una serie de parámetros biofísicos, como es la anisotropía fraccional o como es el coeficiente de difusión aparente, que los especialistas en análisis de señales nos van a indicar. Vamos a medir también la espectroscopia. La resonancia 3 Tesla nos permite medir metabolitos en referencia a una base como es la creatinina, es decir, el N-acetilaspartato, nos va a permitir medir el mioinositol, etcétera. También el glutamato y un neurotransmisor inhibidor como es el GABA, el ácido gamma aminobutírico, para conocer si el sistema nervioso tiene una hiperexcitabilidad en relación a la relación entre el glutamato y el GABA. Entonces se coloca el voxel en las áreas que queramos medir. Estas son un poco las imágenes funcionales, que lo que consiste es, ante una estimulación, el área cerebral activada consume una mayor cantidad de oxihemoglobina y nos permite registrar qué zonas cerebrales se encienden con respecto a las que no se encienden en base al tipo de estímulo que hemos colocado al paciente. Bueno, y os invito a visitar el Patrimonio de la Humanidad de Portugalete, el Puente Colgante. Os doy muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia, a los enfermos y afectados, pues ánimo, y a los investigadores, adelante. Bueno, sabéis dónde está Portugalete, ¿no? Muy bien, sí. Damos paso a las preguntas, ¿vale? Que queráis formular. Si alguien quiere formular preguntas. Sí, tenemos una aquí, luego una allí, ¿vale? Íñigo. No te oigo, perdón. Si el micrófono estaba... Tenemos medido. Hola. Te va a tocar utilizar el micrófono. Pero, ¿tú eres estudiante? No. ¿Pero qué te parece? ¿Son 3 síndromes iguales o son diferentes? A ver. Pero lo voy a preguntar a los estudiantes. Sí, mejor a ellos. Yo quería preguntarle, en el resumen de síntomas que ha comentado, si llegan a darse todos a la vez o son por periodos a lo largo de la vida o de la evolución o de la cronicidad que usted mencionaba, si van apareciendo síntomas diferentes según evoluciona. Sí, sí van apareciendo. Vamos a ver, la cronicidad en medicina es un concepto de fluctuación, tanto de lo que es el estado del enfermo y en muchas ocasiones de lo que es la aparición de síntomas y desaparición. Sí, la respuesta es sí. Sí.
Y en esta enfermedad ocurre igual, es decir, el paciente lo podemos tener en un estado de postración severo durante años y luego puede recuperar hasta unos niveles de actividad bastante tolerables, siempre dentro de esta reducción notable de lo que es la actividad. Pero sí la fluctuación, es decir, pueden a lo largo de la evolución de la enfermedad poder aparecer unos y desaparecer y volver a aparecer, pero el núcleo de la enfermedad siempre está presente ahí. Sí, por eso a lo mejor dificulta también el diagnóstico, ¿no? No necesariamente, no necesariamente. Sí. Bueno, yo le pongo un compromiso constante porque eres enfermo. Ahora aquí ha pasado un periodo largo de su vida. Bueno, como decía, yo no he venido a hablar de 3 lustros y bueno, empezó, como he descrito inicialmente, de una fase muy aguda. Y he estado alrededor de 9 años cama, sofá, sofá, cama, en un estado de postración muy severa. Y luego, pues por el azar, el destino, la suerte, como dirían los religiosos, por la gracia de Dios, pues has conseguido recuperarte. ¿Qué hice para recuperar? Pues no hice nada especial, pero esto está descrito en la medicina, estos niveles de recuperación. Pero a pesar de la recuperación, cumplo con los criterios. Hay que manejar muchísimo cuidado, como hemos dicho, la energía, las horas de sueño, lo que es la actividad, todo tiene que estar moderado, ponderado y muy medido. Por eso, si quieres, rompes un poco la estadística, ¿no?, de aquellos que se han roto. Por eso digo que todo este mundo del SFC hay que ser riguroso en la investigación, como he dicho, nosotros lo somos, pero hay que verlo. No sé qué, quiero decir, encontrar un metaanálisis con hallazgos muy precisos, 15, 20, es complicado. O sea, por tanto, luego, claro, a quién se está estudiando y cómo se está estudiando y qué metodología se está empleando, ¿verdad? No, a ver si los alumnos me contestan a lo mismo. Es lo mismo, los 3 síndromes son diferentes. Por eso es muy importante trabajar con la caracterización clínica. SFC, encefalomielitis miálgica típica, atípica, y luego, si le quieres dar un plus, ver un poquito la enfermedad de intolerancia sistémica. Muchas gracias. Pero a mí me sienta todo bien, gracias a Dios. Yo sé que hay gente con muchas intolerancias por ahí, pero a mí el arroz valenciano me sienta muy bien, Mara. ¿Quién quería? Muchas gracias por esta charla, que la verdad ha sido muy instructiva. Yo soy enferma también pues de muchos años, diagnosticada en el 2000. Hasta que llegué a ese diagnóstico pasé, pues eso, muchísimos años, porque yo tengo la enfermedad, más o menos que yo me acuerde, desde los 16 años. Probablemente. Bueno, la cuestión es que quien me diagnosticó a mí fue la pediatra de mi hija. O sea, tuve que tener a mi hija, que ahora tiene 19 años, es estudiante, para que fuera ella la que me dijo, ¿a ti te pasa esto? Sin yo decirle nada. Con lo cual también me vino bien, psicológicamente. Con conocimiento médico y certeza se puede llegar, o sea, quiero decir, no hay problema. Bueno, quería poner un poco en antecedentes. Por cierto, sí. Hace 3 años me operaron también una cirugía maxilofacial importante porque tenía un crecimiento exagerado de encía. Y bueno, la pregunta tengo muchas, pero 2. No da tiempo a todo, ¿eh? Luego, si quieres, me preguntas lo que quieras. Dos, si el metabolismo de los enfermos suele asociarse a un metabolismo lento. Y otra cosa, ¿por qué? ¿General o cerebral te estás diciendo? No, general. ¿Y por qué se notan tanto los cambios de tiempo? Bueno, quiero saber vuestras teorías. Lo he explicado anteriormente, es decir, la termorregulación se produce ahí en el hipotálamo, y en estos 2 centros el hipotálamo está dividido en núcleos, el núcleo anterior y el núcleo posterior. Ahí son donde se reciben los inputs de cambio. A partir de ahí es el metabolismo en esos centros, influirá el sistema inmunológico, influirá el sistema endocrino, influirán receptores, etc. Exactamente por qué no se sabe, pero desde luego
la diana hay que buscarla, igual que la disfunción vegetativa, pues hay que buscarla en los centros vasomotores que tenemos a nivel troncoencefálico. Lo he tratado de explicar antes, ¿no? Entonces ahí es donde está, igual que a nivel de estos cambios de la cronobiología del sueño, hay que buscarlo ahí, no hay que buscarlo en el músculo, en el núcleo supraquiasmático hipotalámico. Es decir, esos centros, no hay tecnología todavía para saber exactamente qué es lo que está funcionando, pero es ahí donde se procesa esa información. Por lo tanto, eso está afectado. Y la segunda pregunta con respecto a si tenemos el metabolismo más lento o no, no sabría contestarte si es más lento o si es más rápido. Lo que sí ocurre es que el sujeto está más fatigado y se fatiga antes de tiempo, ¿no? Está por ver todavía qué tipo de alteraciones metabólicas hay, qué papel desempeña el linfocito B en todo esto. O sea, hay una serie de sistema endocrino que realmente, es decir, son incógnitas, ¿no? No sé si te he contestado. No lo sabemos. No lo sabemos. Te he dicho dónde están los núcleos donde yo no tengo ninguna teoría. Es decir, dónde se procesan esos inputs. Esos inputs son ahí, es decir, es ahí, en el centro de termorregulación, donde específicamente. Cómo están funcionando metabólicamente esos, no los podemos objetivar. ¿De acuerdo? Igual que la electrohipersensibilidad, pues, seguramente, pero no lo sabemos. ¿Alguna pregunta más? Hola, mi pregunta es, una persona con síndrome de fatiga crónica que camina 1 hora diaria, ¿le puede repercutir en su sistema? Sí. En su sistema neurológico, perdón. Una persona con síndrome de fatiga crónica que camina 1 hora diaria le puede afectar al sistema neurológico, perdón, se me sale la palabra. Sí, el exceso de actividad le puede afectar a nivel... Es que esa persona camina y luego está, pues... A ver, es que depende, cada persona que tiene un nivel de actividad que él sabe que es el que puede moderar. Pero sí que es verdad, si tú te sobrepasas físicamente, te puede afectar a nivel neurológico. Igual que si te sobrepasas a nivel neurológico, también te afecta a nivel físico. Eso es así. ¿Puede llegar a haber una pérdida de memoria? A ver, la pérdida de memoria que hay no es una pérdida cuando lo que es la niebla mental. En el momento de fatiga no eres capaz de fijar, pero no es una pérdida de memoria como tenemos el concepto de una demencia, no es eso, es en ese momento. Si tú te fatigas mucho físicamente, estarás más desconectado cuando llegues a casa, no solo físicamente, sino también mentalmente. Igual que si tú tienes un estrés muy fuerte o te pasas de intentar estar concentrado o trabajando, ese esfuerzo mental llegará después, si sobrepasas tu límite, también estarás físicamente más agotado. Es como tú tienes una cantidad de energía y nos cuesta mucho asimilar que la energía no solo se gasta haciendo actividad física, también se gasta haciendo actividad mental. Entonces tú tienes una cantidad que tienes que medírtela de una forma o de otra. Por eso el estrés, que dices, ay, es que se pone muy nerviosa, no, es que el estrés conlleva gasto energético. Entonces si tú tienes mucho estrés, te va a deteriorar todo lo demás. Tienes que medirte todo. Sí, yo quería ayudar un poco a las personas que tienen síndrome de fatiga crónica, fibromialgia. Yo la tengo ya diagnosticada. El primer brote que sufrí fue el segundo curso de la universidad, estudiaba psicología, magisterio. Y no pude, o sea, el primer curso lo desarrollé normal y de pronto llegó septiembre y no podía ni siquiera moverme de la cama, ni levantar un brazo. Esto supuso, no sé, en ese momento no puedes ni pensar. Bueno, ahora no, que me hago ahorita.
que quería pedir disculpas por la risa que ha habido antes. Gracias. Eso era lo primero, se me había ido la pelota. Bueno, eso era lo primero, la risa histérica, pero ¿qué es lo que quería decir? La albahaca viene muy bien, porque a ver, los problemas no se solucionan, pero por lo menos te ríes. De verdad, lo recomiendo para todas las personas, un poquito de albahaca en la comida, seca o fresca, si puede ser biológica. O sea, como que no tenga pesticidas, porque si no jodes una cosa, jodes la otra. Vale, gracias. Y otra cosa que quería decir, aparte de ese primer ataque, el sueño no reparador, también hay un semitruco, que es, porque yo un día le comenté a mí, no he podido dormir, tal, pesadillas. Dice, claro, es normal porque te duele, y cuando te duele, no es que no descanses, es que el dolor está continuando mientras tú estás descansando. Entonces siempre un paracetamol, de momento es lo que se puede ofrecer, yo estoy con medio gramo. Si se puede aguantar el dolor, yo también lo recomiendo, porque si no esto es, cada vez necesitas más cantidad de narcótico para el dolor, cada vez más necesitada. Luego otro ejemplo que quería poner, que me acaba de pasar, por ejemplo, sobre lo de los fallos de memoria. Yo he subido por las escaleras, me ha traído hasta aquí porque he llegado un poco tarde la persona que estaba en secretaría, y ahora al salir digo, va, con el ascensor no voy a tener pérdida. Bueno, pues he estado como 10 minutos en el ascensor subiendo del 0 al -1, del -1 al 0, porque salía y decía, ¿dónde estoy? No sabía dónde estaba. Esto es lo que nos pasa. O sea, no es una cosa de demencia. Este ejemplo, o sea, creo que vais a entenderlo perfectamente. No es que sea una demencia, es que de pronto te pasa eso, así. Y claro, el problema está en que si no controlas en ese momento el pánico, porque te da pánico de pronto no saber ni dónde estás ni qué haces ahí, no llega a ser como si tuvieras un flashback o dices, hostia, vengo en una nave espacial, no llega a ser eso. O sea, simplemente que da pánico de pronto decir, hostia, he apretado al -1 y al 0. Tampoco pueden haber más puertas, ¿no? Gracias. Bueno, gracias. De momento gracias por compartir, sí, es bastante, sí. Gracias. ¿Alguien más que...? Sí, no, lo más importante, lo de los psicólogos, no, lo más importante, que los psicólogos realizan una labor súper importante, pero también os digo una cosa, que somos enfermos muy complicados. Sí. Entonces, si no conectáis con un enfermo, no pasa nada. Siguiente. Y ese enfermo ya conectará con otro psicólogo, porque la empatía profesional... Bueno, pues ya sabéis, psicólogos y psicólogas, que está la sala llena de psicólogos y psicólogas. Sí, por eso lo quería decir que no. Vale. Que no se sienta nadie infravalorado. Una alumna va a preguntar. No. Es que si no, no te van a oír, pero... Qué buena voz, seguro. Toma. A ver, odio. A ver, para el síndrome de fatiga crónica, el ejercicio es malo, pero por ejemplo, como un fisioterapeuta que vaya a tu casa y te ayude a ejercitar los músculos, y eso también es perjudicial. Pues no, la verdad es que si te ayuda, lo hace suave y lo hace progresivamente, no te viene mal, pero hay que manejarlo con cuidado, ¿no? Hay que manejarlo con cuidado. Efectivamente, tú has dicho muy bien, el ejercicio físico, eso que llaman ejercicio físico gradual, ojalá, porque a estas horas yo en un año corría el maratón, todos los días 5 minutos. Dentro de un año iba a Madrid a correr la San Silvestre. Un hombre, paciente con SFC no tiene capacidad de adaptación al esfuerzo, y no tiene tolerancia a determinados grados de estrés, ¿no? Entonces, el ejercicio, además, el último nombre ahonda en eso, enfermedad de intolerancia sistémica al esfuerzo, pone el acento precisamente en esto, es decir, en intolerancia sistémica generalizada a lo que es el esfuerzo físico, también el mental, y donde hay que manejar muy bien. Hay que ir chequeando diariamente qué niveles de energía puedes, es decir, si puedes o no puedes hacer, ¿no? Esta mañana, o antes venía con vosotros y me has invitado a subir las escaleras, pues he preferido decirte espero abajo. Decirte, esto ya forma parte de lo que es el manejo de la enfermedad. En Bilbao el metro, pues siempre lo subo en el ascensor, no subo las escaleras, ya son cosas del día a día, ¿no? ¿Eres alumna? Oh, pues tú nos vas a contestar. Es mi pregunta sobre
¿Vas a contestar a esto? Vale, me da igual. Empiezan a hacer preguntas complicadas. Mi pregunta va sobre eso que quieres preguntar a los estudiantes, porque cuando has puesto el cuadro es la misma enfermedad, ¿no? O sea, es la misma enfermedad, pero diagnosticada en diferentes años. Entonces no entiendo cómo puede ser tan diferente, cómo los síntomas pueden ser tan diferentes. No, los síntomas son los mismos, lo que varían es la posición en lo que los estás colocando. Fíjate. Todo el mundo habla ahí de fatiga, pero claro, tú piensas que, por ejemplo, el síndrome de fatiga crónica, un paciente que no tenga enfermedad post-esfuerzo se puede llegar a ese diagnóstico. Quítalo de ahí del menor y verás que cumples el criterio mayor y cumples 4 de 8. Quita el menor, la enfermedad post-esfuerzo. ¿Lo ves? ¿Lo ves claro? Si cumples el resto, tienes SFC. En cambio, en la encefalomielitis miálgica, si quitas la enfermedad post-esfuerzo, no tienes encefalomielitis miálgica. ¿Dónde se pone el acento? Es decir, ¿dónde pone el llamado panel de expertos el acento? Es en un sitio o en otro, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo puede variar tanto? Eso hay que preguntárselo a ellos. Estos carruters y todos estos que se reúnen ahí, ¿no? Esto hay que preguntárselo a ellos. Oye, a ver, si os llegáis a un acuerdo y quitáis SFC/EM, os quedáis con uno o os quedáis con otro. Esto pasa también en otras patologías médicas, o sea que depende de los autores, a ver dónde se ve una cosa o se ve otra, pero esto obviamente hace mucho perjuicio. Por eso nuestra investigación lo plantea así, o sea, nosotros investigamos así, SFC, encefalomielitis miálgica, para ver las similitudes y disimilitudes, y luego veremos los fenotipos que pasan a la resonancia. Entonces vosotros cogéis la segunda. Entonces vosotros cogéis la segunda. No, nosotros cogemos las tres. Pero obviamente lo que aceptamos son personas que ya nos vienen con un diagnóstico de SFC. Luego nosotros los chequearemos. Hay una fase de cuestionarios que hacen ellos en casa, pero hay una fase presencial conmigo. ¿De acuerdo? No sé si te explico. Y luego es muy importante la encefalomielitis miálgica, este fenotipo de típico y atípico. Importantísimo. Está descrito así por el propio panel de expertos. Pero como ves, cambian. Ellos juegan. Lo que en enfermedad de intolerancia sistémica al ejercicio es sueño no reparador, ¿dónde lo colocas en el SFC? En criterio menor. Pero aquí lo colocas en criterio mayor. ¿Lo ves? ¿Ves cómo lo cambia? Un concepto que es un poco inespecífico, el de sueño no reparador. Perdón, que es inespecífico. ¿Alguna pregunta más? Hola, es que habéis comentado que se produce una disminución del riego sanguíneo y un aumento del lactato y que no hay pruebas objetivas para determinar el tema del síndrome. Entonces, ¿esto serviría como prueba objetiva? Hombre, en una casuística realmente, es decir, mayor y con una metodología, digamos, neuroradiológica homogénea entre todos, sí. No he entendido nada. Quiero decir, te lo explico, ¿se puede medir el lactato es decir, y de qué manera, no? Exacto, se hace por espectroscopia. Si hubiera un protocolo neuroradiológico, digamos, a ver, la espectroscopia nos da picos relativos. Es decir, esto también fluctúa. O sea, el N-acetilaspartato, todo esto son picos relativos que nos están dando una información relativa y depende del área en el que estés mirando y probablemente fluctúa a lo largo. Entonces, son aproximaciones que se hacen al funcionamiento metabólico de lo que es el cerebro. Pero obviamente con un protocolo neuroradiológico bien definido, con una muestra efectivamente homogénea y representativa, pues se puede buscar un indicio hacia esta teoría. Yo sí que quiero ahondar un poco en lo del protocolo neuroradiológico. Lo decía, no sé si ayer o esta mañana. Si se publica en fibromialgia resonancias magnéticas y no se tiene en cuenta la variable periodo menstrual de la mujer. Durante el periodo menstrual de la mujer, señores y señoras, cambia la conectividad cerebral, cambia el metabolismo cerebral. ¿Cómo es posible que se publique en el mundo
artículo sobre resonancia magnética y el autor no tenga en cuenta esta variable. De tal manera que la variable de registros en nuestro estudio será siempre en la misma franja horaria, es decir, serán siempre en el mismo centro y en la misma franja horaria. ¿Por qué razón? Porque la fatiga fluctúa a lo largo del tiempo. Y obviamente si son mujeres fuera del periodo menstrual. Esto es obvio, pero no parece tan obvio. Sobre una patología que está demostrándose que hay unas alteraciones claras en el sistema tanto nociceptivo como antinociceptivo en fibromialgia, nos indican los autores que es curioso, es que no tienen en cuenta una variable de esta. Estos son mujeres. Esto potencia el dolor, cambia la conectividad, nos cambia esto, pero claro, se está publicando. Está publicando. Vale, y una cosa más. Si hay alteraciones visuales relacionadas con el síndrome de fatiga crónica. Perdón. Si hay alteraciones visuales. Muchos pacientes se quejan precisamente de esta fatiga, de este cansancio visual. No se han objetivado, digamos, ningún tipo de alteración específica desde el punto de vista de la oftalmología, pero muchísimos pacientes se cansan de vista cansada, de sequedad también ocular, de que no tienen esa capacidad de concentración, ¿no? Es decir, muchas veces estos problemas que decimos neurocognitivos son tan importantes o son tan invalidantes o mayor discapacitantes que la propia fatiga física, entendiendo por fatiga física la fatiga muscular, o sea, la que andas los pies, ¿no? Y muchas veces se tarda años en este tipo de diagnóstico por esta falta de confusión, ¿no? Pero los trastornos estos son importantísimos. A ver, vamos a hacer dos preguntas más que han levantado la mano, ella y ella, y ya está, y terminamos. Que yo creo... Muchas gracias. Aparte del enorme esfuerzo que se ve que se ha hecho durante todos estos años en la investigación del funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿qué papel juegan las emociones en este tipo de enfermedades que parecen casi imposibles de diagnosticar y tan difíciles de asimilar para nosotros como enfermos? ¿Hasta dónde los científicos o hasta dónde los médicos tienen en cuenta el factor de las emociones? El estrés, ya veo que lo habéis mencionado, que juega un papel importante. Entonces, no sé si se tiene en cuenta de alguna manera las emociones. Sabemos que nos afecta muchísimo la actitud que tenemos frente a la resolución de los problemas, que tan positivo, digamos, sea una persona para resolver en un momento dado un problema. Entonces, esto también afecta a la enfermedad, sobre todo a... ¿Se pueden medir? Es que es difícil, ya lo sé, pues sé que en el caso de los científicos es decir, tiene que ser todo medible y como el dolor, ¿no? Pero bueno, puede haber una escala, ¿o no? Sí, puede haber, efectivamente, es decir, puede haber escalas, es decir, cuando realizamos test neurocognitivo, todo tiene que estar en un ambiente tranquilo, la motivación del sujeto se registra, es decir, emocionalmente. Esto es la pregunta de la medicina, o sea, ¿qué papel desempeñan las emociones en el desarrollo de enfermedades? Pero no en esta, en todas. En el cáncer, o sea, desempeñan un papel, eso está por determinar, ¿no? Y obviamente va en camino de una hiperactividad del sistema nervioso central. En algún momento el sistema nervioso se acelera y eso produce una serie de disregulaciones metabólicas, que a uno le sale un SFC, a otro un cáncer, a otro, es decir, pero efectivamente juegan un papel. Juegan un papel. Y la última pregunta, ya concluimos. Gracias. Bueno, yo lo que quería preguntar es, bueno, más que una pregunta también es como una reflexión, que me ha parecido muy interesante y importante todo lo que habéis dicho los dos, pero va un poco más enfocada tal vez a la doctora. Bueno, es en el sentido de que, bueno, yo soy enfermera, trabajo en un centro de salud y me parece muy interesante y muy importante también, como he dicho, el hecho de hacer un diagnóstico y un diagnóstico precoz, digamos, a la hora de... O sea, todo me parece muy importante, pero el diagnóstico precoz para detectar, como ha dicho una señora, creo, que tardó muchos años en detectarse y diagnosticarle la enfermedad, y mucho sufrimiento ahí, ¿no?
Y me pasó hace unos días, ya sabiendo que estaba la charla esta, el coloquio, pues vi a una chica que conocía en el centro de salud y ella me dijo, uy, ¿qué haces aquí tal? Y entonces ella me dijo, ¿llevo 2 años? Madre mía, ¿qué 2 años llevo? Es que me duele hasta caminar. Bueno, era una cosa parecida a esto que estamos. Y vengo ahora mismo de urgencias, vengo a decírselo a mi médico de cabecera, porque es que ya no saben. Entonces, a lo que ha dicho la última chica que ha hablado, es que me ha dicho, te tienes que ir al médico de cabecera urgente, porque no sé si es que, porque te encuentras mal psicológicamente, te está provocando todos estos dolores, o es al revés. Entonces, bueno, eso era una cosa. Diagnósticos, y si todos los conociéramos los podríamos aplicar y tendríamos que tenerla presente, claro, pero no está presente. En eso intentamos, porque el médico de familia es el que más puede, por lo menos el diagnóstico precoz, porque son pacientes que hay un corte en su vida. Tú eres un médico y de repente una persona que no has visto en tu vida empieza a venir todos los días. Eso el especialista no lo ve, el especialista le ve cada 3 meses y no ve ese corte, no ve... Y seríamos, por lo menos para el diagnóstico precoz, claro, pero el cambio de vida de esa persona, que es muy drástico, ese, el que más lo puede detectar es el médico de familia. Lo que pasa es que ni tenemos el tiempo, ni tenemos la formación, pero no, a día de hoy la enfermedad está como nada, en ningún sitio, tierra de nadie. Bueno, agradeceros mucho, espero que haya sido de interés. Creo que como psicólogos, aparte de los demás que hay tenido, que es genial, ¿vale? Pero las personas que os estáis formando, como veis, es la complejidad, porque aquellos que en vuestras presentaciones habéis manifestado que podéis dedicar tanto a la infancia como a la parte clínica, vais a tener personas de este tipo donde es muy... Y esto y otros tipos de diagnósticos que son complejos. Entonces, así como alguien ha dicho, pues a mi madre, la psicóloga, fue la que le dijo, tú tienes síndrome de fatiga crónica o tal, tenéis un papel fundamental, porque van a pasar con nuestros hermanos también. Entonces, el trabajo vuestro, lo mismo que el de la medicina, ojalá hubiese equipos multidisciplinares donde pudiésemos abarcar, pero ya que estamos en un contexto donde van a ir las personas de una persona a la otra, vuestra responsabilidad es muy importante. Y los análisis que habéis estado haciendo los últimos días, tanto en el aula como ahora, que supongo que también, las preguntas, las caras y demás, yo creo que es importante. Pues que vaya todo muy bien, gracias por venir y sobre todo gracias a las aportaciones de ellos. También quiero decir, bueno, que aquí tenemos 2 grupos de investigación importantes en España. Es verdad, vosotros sois un equipo importante, algunas personas que están aquí han participado en ese tipo de investigación. Está esta investigación que esperemos que empiece ya y despegue. Y luego tenemos también aquí a Lucía de Fisabio. Hola, Lucía. ¿Os acordáis que os he dicho que fui a unas sesiones de enfermedades raras? Pues ella organizaba las sesiones de enfermedades raras, que trabaja en el centro blanco que tenéis a la entrada de Valencia. Pues allí también está conectada con esta temática bastante, que ha hecho un esfuerzo porque va a ser mamá ahora mismo.